Muy bien, pues muy buenos días a todos los que ahora están presentes en el auditorio para efecto de escuchar la participación, los comentarios, los análisis que han preparado los compañeros académicos de nuestra facultad. Darles a ustedes la bienvenida y por supuesto agradecer la disposición de nuestros compañeros para participar en esta mesa de análisis que le hemos titulado una mesa de análisis sobre el primer informe de gobierno que presenta Enrique Peña Nieto. Para ello, pues decirles al mismo tiempo que este es un evento como el que realizamos siempre es transmitido por vía internet directo y además después es editado y lo pueden bajar a través de la facultad del portal de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Para aquellos que tengan interés en consultarlo de nuevo o consultar los que ya se han realizado otros eventos, pueden ustedes hacerlo a través del portal de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Entonces, procedemos a dar inicio a este evento y para ello tenemos como conferencistas, como analistas de este informe al doctor José Mateo Bastidas, catedráticos, todos ellos de nuestra facultad, al doctor Irving Soto, recientemente incorporado a nuestra facultad, al doctor Jorge Figueroa Elenes, y moderando esta mesa nos apoya la doctora Nora Millán. Pues tiene a partir de este momento la palabra la doctora Millán para efecto de conducir esta mesa. Iniciamos agradeciendo su asistencia a todos los alumnos de esta facultad, a los profesores investigadores y al público en general. Como ya lo comentaba el doctor Gerardo, la dinámica aquí es que se va a tratar el tema del primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Primero presentará el entorno político el doctor Irving Soto Zazueta, quien tendrá que retirarse anticipadamente ya que tendrá que salir de la ciudad, por lo que a él se le darán 15 minutos de exposición y luego haremos la ronda de preguntas y de respuestas para que después continúe el doctor Rafael Figueroa Elenes con el tema que tiene que ver con el entorno económico y le seguirá el doctor José Mateo Bastidas Morales, quien hablará sobre el entorno educativo. La dinámica pues es 15 minutos y iniciamos con el doctor Irving Soto Zazueta. Muchas gracias por su asistencia. Como ya lo comentó la doctora Nora, yo les voy a hablar del entorno político bajo el cual se desarrolló el primer informe de gobierno y hablaré un poco hacia el final de las implicaciones futuras que estos movimientos pueden provocar. Como ustedes ya saben, Enrique Peña Nieto fue electo presidente en una de las elecciones por demás polémicas, ¿no? Acusado de manipulación de los medios de comunicación, compra de votos, uso clientelar de los programas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, como igual ya saben, provocó una serie de inconformidades y de movimientos sociales. ¿Vale? De movimientos sociales, lo que provocó la necesidad en el gobierno de hacer un pacto o equilibrar fuerzas políticas en una especie de esfuerzo para tratar de legitimarse, ¿no? Es así como el 2 de diciembre se firma el Pacto por México. Además, con este Pacto por México, el gobierno lo que hace es centrar su estrategia en la implementación de reformas estructurales, aluden ellos como manera de detonar el crecimiento económico, ¿no? Y de este tema lo voy a retomar un poco más tarde.
Entonces, la meta del Pacto por México es promover que las reformas en el Congreso vayan con el mayor consenso entre las principales fuerzas políticas. Es decir, que lo que busca este Pacto por México es una estabilidad política, ¿no? Y es, como ya lo repetí, una forma de legitimarse. Sin embargo, hacia el domingo, cuando el informe de gobierno es entregado, hay una serie de manifestaciones, en primer lugar por grupos anarquistas, algunos, otros por profesores y alumnos, y una serie de movimientos sociales más que muestran su inconformidad, ¿no? Por un lado, la estrategia de movilización magisterial ha viciado las actividades políticas y legislativas. En primer lugar, pues, se planteó la necesidad de la semana pasada de mover sedes o utilizar sedes alternas. Se obligó a la presidencia a cambiar su mensaje político. En esta ocasión ya no lo dio el domingo, sino lo da hasta el lunes, con la intención de liberar tensiones, ¿no? Y la otra es pues que esto plantea, o no es bien visto políticamente, pues que un grupo de presión, como fue la coordinadora, pues haga titubear al gobierno, ¿no? Entonces el contexto político es adverso, generado por una serie de decisiones que no fueron bien contempladas o bien medidas por parte del gobierno, como son la discusión de temas hacia varios frentes, como es la reforma educativa y la reforma energética, que al no estar bien planeado y al abrirse varios frentes de discusión, pues se generan movimientos políticos que lo que hacen es enrarecer el clima, ¿no? Y por lo tanto le meten presión y le meten tensión al gobierno en temas de gobernabilidad. Claramente, esto es un error del gobierno, ¿no? Ya hacia el mensaje político, el presidente Enrique Peña Nieto se basa en 5 apartados o en 5 ejes que están delimitados en su Plan Nacional de Desarrollo, como son México en paz, México incluyente, educación de calidad, México próspero y responsabilidad global. Retomando el tema de las reformas estructurales, como ya les comenté, el gobierno basa su estrategia en la implementación de reformas y su discurso es en torno a ellas, ¿no? Nunca habla de la implementación de programas económicos o implementación de programas sociales o implementación de otro tipo de actividades de gobierno, y lo que resalta el gobierno es las reformas estructurales, ¿no? Como si fuera la única actividad del gobierno. En temas de infraestructura, pues destaca la inversión de 310,000 millones de pesos, pero nos deja cortos en temas económicos, como el detalle de que no habla mucho o más bien no habla nada de crecimiento económico, no habla sobre generación de empleos, no habla sobre fomento a las pequeñas y medianas empresas, y se dedica en su mensaje político a hablar un poco de las, más que de expectativas, de esperanzas de los resultados futuros de las reformas estructurales, ¿no? Otro aspecto del mensaje político pues es el cambio de sedes, ¿no? Y no solamente el cambio de sedes, sino la decisión de no informar o no dar a conocer el informe del gobierno hasta después de su presentación. Esto viene a cambiar lo que tradicionalmente se hacía de presentar o dar a conocer el informe inmediatamente después de su entrega al Congreso de la Unión. Esto nos habla de todo lo que ya conocemos de los mecanismos de control que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha manejado, que es el manejo mediático de la información, ¿no? Y seguimos con el doctor Jorge Rafael Figueroa Elenes, que nos hablará del entorno económico.
Bien, quiero dar inicio a esta participación agradeciendo la invitación en este caso específico, del doctor Gerardo López Cervantes, director de la facultad, para compartir esta mesa de análisis junto con Irving y con José Mateo, para analizar el primer informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Como bien dijo la doctora Nora, hemos decidido repartirnos las intervenciones atendiendo distintos aspectos del informe o del quehacer de la economía mexicana, de la sociedad mexicana, y a mí particularmente me toca abordar los temas que tienen que ver con economía. Hay quien piensa, debo decir en principio, que 9 meses son pocos meses para hacer una evaluación completa de las expectativas que genera un gobierno como este, pero hay quien piensa también que si 9 meses, dice, son suficientes para que una nueva vida se cree y nazca, bueno, a lo mejor también son suficientes para que nosotros avisoremos con lo que ha venido pasando en estos primeros 9 meses, lo que nos espera en los próximos 5 años y 3 meses que nos restan del gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo quisiera, en principio, a través de una serie de gráficas, 2-3 gráficas, un poco ponerlos en contexto y ver lo que ha pasado con los gobiernos anteriores, tanto cuando vemos los sexenios completos y podemos entonces tener una idea más completa de cuáles han sido las tasas de crecimiento de las anteriores administraciones, y ver también, me parece importante hacerlo, aunque obviamente han sido en circunstancias diferentes, cómo fueron los primeros 9 meses de cada uno de los últimos 5 o 6 presidentes que el país ha tenido. Cuando vemos las tasas medias de crecimiento anual de los presidentes actuales, es esa la situación que observamos. En principio, habría que notar que están ordenados cronológicamente y vemos evidentemente una caída en las tasas de crecimiento, de modo que no es un problema únicamente del presidente Peña Nieto, sino que es un problema de la economía mexicana. Lo que aparece en la parte superior de cada una de las torres que tenemos en estas gráficas, o de las barras que tenemos, es la tasa media que se presentó en cada uno de los sexenios anteriores, que, como se observa, va a la baja, y siendo justos, pues la que yo coloqué ahí para Enrique Peña Nieto, pues es la que tenemos únicamente para medir, que es la del último año, o de los 9 meses que tiene en el gobierno el presidente actual. Pero si vemos ahora cómo fueron los primeros años de cada uno de los últimos 6 presidentes, observamos esa gráfica que ustedes están observando. Quizás al que mejor le fue en su primer año fue justamente a Salinas, y al que peor le fue a Zedillo, que le tocó vivir la crisis del 94, y luego Fox, que tuvo también el efecto, digamos, de la crisis del 94, y que hizo que su primer año de gobierno tuviera cifras negativas de menos 0.2. Entonces, lo que se aprecia en esta gráfica es que generalmente, al menos en México y al menos en los últimos años, no le ha ido bien a los presidentes en su primer año. Pero el problema no es ese, sino el problema es de las expectativas que se van generando a partir, como bien decía Irving, del discurso, de las propuestas, de las políticas que se observa, se están planteando en el mediano y en el largo plazo, entendiendo por tal al menos los 6 años de gobierno que cada presidente, en este caso Peña Nieto, va a tener que enfrentar. La siguiente gráfica, que es una ampliación de la que les estoy mostrando, incluye los mismos datos de la gráfica anterior, pero lo que aparece en la gráfica de líneas es la tasa de crecimiento que cada uno de los gobiernos tuvo en el peor año de su sexenio,
De modo que, por ejemplo, se aprecia que el año que más mal le fue a Salinas fue el año del 93, donde hubo una tasa de crecimiento del 1.9. Cedillo tuvo tasa de menos 6.2 en el año 95, que fue su primer año. La tasa de Fox que veíamos era la del primer año, fue la peor, de menos 0.1, y Calderón tuvo, para alcanzar esa tasa media de crecimiento anual de su sexenio de 3.3, tuvo una tasa de crecimiento en la crisis del 2009 de menos 6.5, ¿no? Pues eso nos da una idea, en principio, y sobre todo da luz para quienes entienden la lógica del crecimiento económico, que no solamente se trata de crecer ocasionalmente en un año o de tener caídas estrepitosas en un año determinado, sino que en todo caso hay que pensar en la posibilidad y en la creación de condiciones para tener tasas de crecimiento sostenidas, que no las ha habido, obviamente, en los últimos, al menos de la administración de Salinas para acá, y obviamente de las anteriores. Esto solamente incluimos esas por ser las más recientes, pero es obvio que la ausencia de políticas públicas, como decía Irving, la falta de planeación, la falta de programas, etcétera, etcétera, pues hace que finalmente se presente una situación como la que estamos observando, con tasas de crecimiento que no se sostienen en el tiempo, que tienen altibajos bastante pronunciados y que enfrentan, como bien comentaba Jaime, y yo me referiría un poco, aunque no me preguntó a mí, a la pregunta que hizo un poco más adelante en mi intervención. Convendría también en esta oportunidad que fuéramos un poco más explícitos y explicáramos cuáles son el comportamiento de las principales variables a nivel nacional en los últimos 9 meses, para que ello nos diera la explicación de cómo fueron cambiando, como bien decía también Jaime, las expectativas de crecimiento, que estuvieron muy por encima del 3%, casi del 4%, que se han ido ajustando con el paso de los meses y que pues prácticamente están entre el 1.7 y el 1.8, con posibilidades de que incluso se presenten pronunciamientos de quienes se dedican a hacer pronósticos sobre el comportamiento de la economía mexicana todavía más a la baja, sobre todo considerando, como también ya se dijo, que en el primer cuatrimestre de este año la tasa de crecimiento fue apenas del 1%. En ese sentido, quiero mostrarles la siguiente gráfica. Bueno, antes esta otra gráfica que me parecía importante incluirla para dar cuenta de, miren, la opinión fundamentalmente de la gente cuando evalúa una gestión se concentra en la economía y en la seguridad. Y la expectativa que la gente tiene, el sentimiento que la gente tiene es que las cosas no van bien. Reportes de Mitofsky, por ejemplo, revelan que mientras en los últimos 4 trimestres la opinión de la gente era más en el sentido de que las cosas estaban mejorando, se revirtieron contundentemente en el último periodo y ahora más del 60% de la gente piensa o siente o considera que las cosas están empeorando. La expectativa que generaron cada uno de los gobiernos cuando arrancaron, estos mismos gobiernos de los que yo les hablaba en los primeros 9 meses, aquí la comparación sí es justa, es la que ustedes están apreciando ahí. Están, en este caso sí, ordenados de mayor a menor, no están ordenados de manera cronológica. Y entonces el que empezó, digamos, generando mejores expectativas, aunque de todo fue el que terminó peor, fue Salinas, que en su primer año generó expectativas de opiniones favorables arriba del 70%. Al compararlos a todos, estamos observando que Peña Nieto está apenas por debajo de Cedillo, quien empezó su gobierno, como ustedes saben, enfrentando la crisis del 94.
La gráfica de la que les hablaba, y que no me acordaba que tenía esta también aquí para comentárselas, es esta que están ustedes observando. En esa gráfica se incluye, bueno, pues la variable que fundamentalmente importa cuando se analiza el comportamiento de la economía, que es el comportamiento del PIB, pero ha incluido ahí también la balanza comercial, la inversión extranjera, el turismo, el desempleo y el gasto público. Las flechas, que pretendo sean lo más ilustrativas posible, nos están mostrando, obviamente las que se presentan hacia abajo nos están advirtiendo de una caída en el comportamiento de esa variable, y las que aparecen hacia arriba pues una mejoría, digamos, en lo que ha sido el comportamiento de la variable en los últimos 9 meses. Aclarando que en el caso del desempleo, el hecho de que aparezca la flecha hacia arriba no significa que las cosas estén mejorando, porque lo que nos está evidenciando es un crecimiento de la tasa de desempleo. Aparecen al lado algunas ideas muy precisas, muy concretas, que me pareció conveniente incluirlas ahí para tener el referente de la razón por la que la variable se comporta en general como se ha estado comportando en los últimos 9 meses. El crecimiento, por ejemplo, o la caída de las expectativas de la producción o la baja en la producción se debe fundamentalmente a que prácticamente todos los sectores han reducido sus tasas de crecimiento en el primer semestre de este año, o los primeros 9 meses de este año. Si acaso el que ha aumentado de manera muy marginal es el sector servicios, y dentro del sector secundario la caída más relevante, obviamente por sus efectos multiplicadores, es la caída del sector de la construcción. No comento todas porque ya aquí la doctora Nola me advirtió que yo pensé que me iba a tomar mucho tiempo, pero ya me di cuenta que no, me faltan varias cosas por comentarle y querría hacerlo ajustándome al tiempo. La inversión extranjera, por ejemplo, que es una variable de la que se presume un crecimiento extraordinario, arriba del 100% en los últimos 9 meses, pues en buena medida se debe fundamentalmente a la venta de una empresa, la empresa de Grupo Modelo, que hizo que la cantidad de divisas que ingresaron por esa vía hiciera crecer de manera especial el comportamiento de la inversión extranjera directa, pero no se trata ni de una política especial ni de una estrategia del gobierno nacional para generar condiciones para que aumente la inversión extranjera. Pero la variable que me importaría más comentar es la que casi todos los analistas, casi todos los colegas identifican como la razón fundamental por la cual las expectativas sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto han ido gradualmente a la baja, y esta tiene que ver con el comportamiento de la variable gasto público. El gasto del gobierno en lo que tiene que ver en educación, en lo que tiene que ver en salud, lo que tiene que ver en infraestructura, prácticamente está contenido, ahorcado, dicen algunos, estancado desde que empezó la actual administración. Comparando el último año de gobierno, para tener un referente de Calderón con el gobierno actual, se estima que cerca del 10%, que hay una caída de cerca del 10% de la inversión en gasto público de este año comparado con el año inmediato anterior. Casi todos los análisis, repito, coinciden fundamentalmente que esa es la razón fundamental por la cual ha caído o se han generado expectativas del tipo que se ha generado en cuanto al comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB. Yo también creo que se le está apostando demasiado a las expectativas que genera la posible o eventual concreción, como finalmente vayan a quedar las reformas hacendarias, la energética, la laboral que se inició con el gobierno de Calderón. Y yo no creo que tampoco 5 años o 6 años sean suficientes para que los efectos positivos, en el caso que los hubiera, podrían generar sobre la economía mexicana, se pudieran materializar en un plazo como el que correspondería al actual gobierno. Creo que esos efectos se verían en un más largo plazo, y que entonces el gobierno mal hace
en apostarle fundamentalmente o exclusivamente a esperar que eso se concrete y que entonces empiecen a haber resultados. No se necesita saber, me parece, demasiado de economía para identificar que hay variables tanto más importantes como esta, que son además a las que se han apostado economías como la de Perú, como la de Argentina o como la de Brasil, que tienen que ver con el incentivo al consumo interno, por ejemplo, que prácticamente está abandonado, la inversión, el gasto público, el gasto social, etcétera, etcétera. Hay una resistencia cada vez más manifiesta del gobierno federal de atender la necesidad que hay de impulsar ese tipo de variables. Y poco importa el crecimiento del desempleo, y poco importa el crecimiento de la pobreza, y parece poco importa también el conjunto de manifestaciones sociales que se están generando. La única salida que se planteó explícitamente en el gobierno para enfrentar esta situación, además de lo que ya decía el maestro Palacios, de acusar, por decirlo de alguna manera, a los responsables de esta situación, a los agentes externos, es la venta de algunas paraestatales, pero no hay una propuesta concreta sobre qué es lo que se va a hacer en el corto y en el mediano plazo para enfrentar la situación que se está presentando. Yo quiero terminar porque finalmente pues hay que tomar las cosas en serio, pero también yo creo que podemos tomarlas un poco en broma, y otros se ocupan de hacerlo por nosotros. Presentarles algunas ilustraciones que me parece son muy, valga la redundancia, ilustrativas del sentimiento que la sociedad tiene sobre lo que ha estado pasando en los últimos meses, tanto de las condiciones de las que ya se habló también en la que se dio el informe, sobre cuáles serían o son las razones que han venido generando el ambiente que nos ha llevado finalmente al sentimiento que ya mostraba yo de deterioro de la opinión pública acerca de las expectativas que genera el actual gobierno. Sin más comentarios, entonces voy a terminar presentándoles algunas láminas, 4 dibujos nada más, de moneros muy importantes en México, para terminar con esta mi participación. Esa, por ejemplo, es la opinión que la gente tiene y la expectativa que se generó de las condiciones en las que se dio el informe. Como nunca, ¿no? No se alcanza a ver quizás, pero esta lámina lo que hace es plantear la alternativa de lo que uno supondría fue o constituyó el informe de Peña Nieto. El número de tanques que utilizó, el número de policías que participaron, el número de vallas que crearon, etcétera, etcétera, ¿no? Es impresionante la movilización policíaca y militar que se dio simplemente para entregar un documento que prácticamente no dice nada y que repite lo que casi todo el mundo sabe. La idea es que el gobierno actual, encabezado por Peña Nieto, piensa que las reformas que ha estado presentando son, como bien se dijo, la panacea que va a resolver prácticamente todos los problemas de México, y sueltan propuestas con, además, el ingrediente de lo que muchos han considerado ha sido una estrategia equivocada, de no presentar de manera gradual y con los procesos adecuados las distintas propuestas asociadas a las reformas que se están planteando, con un pacto que, si bien es cierto, existe, pero con grupos o con partidos políticos que están divididos, y ya no se sabe quiénes son panistas auténticos, y quiénes son priistas, ni quiénes son perredistas, ni quiénes son priistas. Entonces, un pacto firmado por los líderes que no tiene, me parece, el consenso de quienes son parte de cada uno de sus grupos políticos. Y finalmente esta última, que me parece muy ilustrativa para encontrar, porque algunos lo han dicho, que los causantes de las pocas inversiones, del comportamiento de la bolsa, son las movilizaciones sociales. La gráfica ilustra que habría que buscar en otra parte a los responsables de la caída de las expectativas del crecimiento económico,
de México, no solamente para de aquí a que termine el año, sino de los próximos 5 años. Muchas gracias. Muy bien, entonces seguimos con el doctor Bastidas, que nos hablará del entorno, en este caso del entorno educativo. Bueno, pues también yo agradecer la invitación que me hicieron para este análisis del primer informe de Peña Nieto. Y bueno, la dinámica que ha tomado el evento, yo iniciaría con lo que traía al final. Creo que ya se ha abordado aspectos importantes acá, pero yo como apunte final decía que se observa un gobierno débil, chantajista, por esta propuesta de reformas, sin decir cómo, pero como la panacea se dijo, e ineficiente. Entonces estamos muy lejos de la estabilidad y del crecimiento económico. Entonces más bien estamos pasando rápidamente de un desencanto, de la desconfianza y la inseguridad. Y justamente aquí habría que poner la atención porque el riesgo cada vez se hace más presente en el uso de la fuerza del Estado. Y también se hablaba de lo del pacto, ahorita abordaré eso, pero creo que nos están urgiendo espacios para las buenas soluciones. Entonces creo yo que por ahí pensaba concluir, pero lo señalo ahora. Bueno, me tocó hablar a mí de la educación. Yo creo que ahí no hay mucho que decir porque pues, se antoja una política gradualista. Incluso Peña Nieto dice que aspira que al 2018 con la inversión privada y pública se arribe al 1% del PIB. Es decir, apenas dentro de 6 años más andaremos, si bien nos va, y sabemos que hay muchas de esas promesas incumplidas, y nos dice que estaremos en todo caso manejándonos bastante en términos de las políticas de corte macroeconómico, y por decirlo así rápidamente, el tema de la desigualdad y la pobreza pues se pasó muy rápido en este informe, ¿no? La cobertura educativa en México sigue siendo muy similar. La educación básica es el 95%, la educación media superior el 65%, y la educación superior, donde está realmente la urgencia y la prioridad, el 32%. Respecto de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, se incrementó un 10% el CONACYT, los FOMIS se aumentó el 66%, pero son 750 millones de pesos, o sea, lo que hay ahí, que no es nada. Los becarios, pues aumentó el 9%, y los PNPC el 13%, el Sistema Nacional de Investigadores el 7%. Es decir, cuando yo digo política gradualista quiere decir entonces que las cosas seguirán operando de manera similar y que no va a haber cambios que valgan la pena de aquí al corto plazo. Por el otro lado, comentar que la reforma educativa pues se inscribe dentro de un proceso, dentro de una estrategia política. ¿Por qué? Bueno, la ventaja de este gobierno es que pasa de una campaña pues que todo el mundo conocimos, y esas campañas sirvieron para establecer plataformas, y pues nos vamos por dónde, por lo más consensado. Entonces el caso de la reforma educativa se plantea muy rápidamente, fue de hecho lo más aplaudido en el informe, en la presentación del informe, en el público que hubo ahí, y en ese sentido podemos nosotros decir que responde a una estrategia política que era la que menos problemas iba a tener, ¿no? Esto se aprobó muy rápido, y bueno, todo el mundo pues quedó como que pendiente lo que se conoció como las reformas secundarias, lo del servicio profesional docente y lo que es la evaluación. Luego que ahora pues también el próximo primero, el domingo en la madrugada, se aprueba esta ley secundaria del servicio profesional docente, en muestras políticas claras de demostración pues de esta estrategia de gobierno, y que se inscribe dentro del pacto por México, ¿no? Entonces eso es interesante destacarlo, porque va ahí. Entonces para mí pues el riesgo está en eso, ¿no? En que la razón de la gente se confronte con la razón de Estado, y ya se empieza a mencionar esto. No hay espacio para las buenas soluciones. En el informe se dice que las minorías deben respetar a las instituciones. Es un mensaje claro para la manifestación, en este caso de la CENTE. Y se habla también de incrementar la presencia del Estado,
quiere decir entonces que la prueba de fuego va a estar en la reforma energética, sin duda. Gerardo decía que primero había que ver la reforma fiscal y después la energética, pero primero fue la educativa. Entonces, ¿por qué? Porque es la que menos problemas tiene. Habría que ver qué va a suceder con la reforma energética, ¿no? Entonces, bueno, yo alcanzo a ver que la problemática todavía, pues al menos dentro de las reformas estructurales, se va empezando, ¿no? Por el otro lado, en el caso del Pacto por México, aunque ya se mencionó, no se puede obviar acá, menos si lo de la reforma educativa es parte de esa estrategia. Nosotros vemos que el grupo de los chuchos, conocidos así dentro del PRD, ahora fueron los principales impulsores de este Pacto por México. Ellos promovieron mucha esta reunión, y en su momento López Obrador denunció ese acuerdo tras bambalinas, ¿no? Entonces eso se dio así, pero bueno, se da el pacto, y nosotros también en este último tiempo vimos el éxito mediático del famoso pacto y que catapultó a Enrique Peña Nieto, ¿no? En este sentido de las reformas estructurales. Y cuando yo digo que se manejan como la condición, ahí es donde yo ubico pues la cuestión chantajista del gobierno, de decir que si no aprobamos las reformas estructurales, el crecimiento no se va a dar, ¿no? Ese es otro comentario que iba a hacer pues de lo de la reforma educativa. A mí me parece que dentro de este aspecto de la educación ahora, y que se habla mucho de la evaluación, y también dentro de estas reformas como una gran solución, la evaluación de la educación, y sobre todo para el caso de la educación básica. En México hace 20 años que se evalúa la educación superior, y nosotros hemos visto con todo este sistema, todo este mecanismo de evaluación externa de la educación superior, que no ha presentado los mejores resultados. Hay en esta idea de las certificaciones y las acreditaciones, bien conocemos que hay una subcontratación en términos del personal docente, y que se ha abaratado mucho la educación superior en términos de la sobrecarga burocrática con mucho del personal administrativo. Es decir, tenemos ya 20 años nosotros con la evaluación de la educación superior, y ya tenemos elementos de sobra como para poder entender lo que va a suceder en la educación básica. En la educación básica sabemos qué sucedió. En el 1994, cuando se pacta la reforma de la educación básica, el Bester Gordillo fue pieza clave, y el gobierno federal en su momento le concedió al Sindicato Nacional de los Trabajadores muchas de las directrices de la reforma de la educación básica. Ahora también supimos en este último tiempo cómo el Bester Gordillo pasa como la mayor delincuente, y rompen en este efecto mediático que se buscaba con la estrategia política de la reforma educativa, pues sacar adelante este tipo de propuestas. El Bester evidentemente pues está en la cárcel, bueno, eso nos han dicho, que quizás había hasta que dudarlo, pero así fue pieza clave, y en los últimos gobiernos vimos cómo esta mujer alcanzó un poder enorme que hasta secretario de Educación ponía. Entonces, bueno, resulta a veces difícil de creer el sentido de originalidad o de honestidad muchas veces de las reformas, ¿no? Entonces, pero creo yo pues que tenemos elementos de contraste en lo que es ahora, o lo que se ha dicho mucho de la evaluación de la educación básica, la reforma educativa. Ya en la educación superior tenemos ejemplos y muestras palpables de su ineficiencia, de su burocratismo, y de su baja calidad, contradictoriamente, ¿no? Por el otro lado, también habría que decir que, o tratar de entenderlo mejor, de pronto se habla de la privatización de la educación, y se dice que mucho de esta privatización pues va enfocado en gobierno. Todos sabemos que así lo es, pero esta evaluación externa de la educación, y ahora que se pretende complementar con la educación básica, lleva elementos privatizadores. Es decir, ya no se gasta, la política pública ha girado en términos de financiamiento, y ya no se gasta, sino que establece mecanismos de inversión. Y justamente esos mecanismos de inversión son los que se pretenden desarrollar en la educación básica. Habría que verlo, ¿no? Cómo se va a plantear esto por estas reformas secundarias que ahora se han establecido, pero bueno, genera muchas dudas en términos de lo que es esta tendencia de burocratización que se está llevando por un lado en la parte de gobierno, pero por el otro lado también sabemos que la tendencia estandarizada y uniformizadora que hay ahora, pues sí, es
que el gobierno le está dando mayor cabida a lo que es a la iniciativa privada. Eso también está claro, ¿no? Bueno, entonces, pues para ver si hay comentarios al respecto, pues yo nada más reitero, en términos de lo que es la reforma, o en lo que es el informe ahora de gobierno y lo que implica en mi caso de la reforma de la educación básica, no hay mucho que mencionar, simplemente se corrobora la política gradualista que de 1980 para acá viene del gobierno federal y que no se antojan cambios relevantes en estas famosas reformas estructurales. Ese es mi comentario.